Perlas del libro de Lamentaciones. Un proceso de duelo suele ser muy doloroso, pero ese proceso de duelo será aún más doloroso si en lugar de buscar un apoyo, se buscan culpables. Buen día. Damos gracias a Dios que nos permite continuar con el estudio del libro de Lamentaciones. En esta ocasión buscaremos las perlas del capítulo 2. Las tristezas de Sión vienen de Jehová. El tema de este capítulo es la furia de la ira divina. El libro de Job nos ayuda a entender en cierta medida el porqué del dolor. Y el libro de Lamentaciones de igual manera. Mucha gente se ha declarado ateo, agnóstico. Mucha gente ha llegado a una conclusión: Dios no existe. ¿Y por qué? Porque si Dios existiera, según ellos, dicen, si Dios existiera no habría tanto sufrimiento, no habría tanto dolor, no habría niños que sufren, no habría ancianos que sufren. Mientras leamos este capítulo 2 y los demás capítulos, recordemos lo siguiente. ¿Durante cuánto tiempo llamó Dios al arrepentimiento a Jerusalén? ¿Durante cuánto tiempo profetizó solo el profeta Jeremías? ¿Cuánto tiempo estuvo Jeremías en medio de ellos? ¿Qué hicieron con Jeremías? Mientras lea estos versículos, los 22 versículos de este capítulo, recuerde cuántas veces Dios les dio a elegir la vida y no la muerte. No pierda de vista ello. ¿Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. ¿Es Dios el responsable de las desgracias que sufrió Jerusalén? ¿Los habitantes de Jerusalén? ¿Es Dios el culpable? ¿Es Dios el que los trató injustamente? ¿Qué es lo que estaba buscando Dios cuando permitió que todo esto sucediera? ¿Qué es lo que buscaba? Destruyó el Señor y no perdonó. Interesante. Recuerden, cada suceso yo puedo verlo de más de una manera. Y aquí el mismo profeta que había sido el mensajero, que había invitado a la nación a volver a Dios, que luego en los finales ya de la historia del templo, de la ciudad, les dijo: pásense para el lado de los caldeos y van a vivir. Porque si ustedes no se pasan del lado de ellos, el templo va a ser quemado, la ciudad va a ser destruida, todo va a ser incendiado. Destruyó el Señor y no perdonó. En verdad, debemos leer literalmente este pasaje de ese modo. ¿Dios no perdonó? ¿O es que ellos no se arrepintieron? Las personas que se arrepienten siempre son perdonadas. Pero sí, Dios no evitó que las consecuencias de sus pecados se produjeran. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob, echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá, humilló al reino y a sus príncipes, humilló. Otros dicen profanó. Esta era la nación que Dios había destinado para que fuera reino de sacerdotes y gente santa. ¿Fue Dios el que los estaba tratando injustamente o son las consecuencias? No hay que perder de vista. No hay que perder de vista lo siguiente. El libre albedrío
El uso que demos a nuestro libre albedrío va a traer consecuencias. Y aquí en el libro de Lamentaciones vemos eso. Dios llamó más de una vez y llamó. Y las decisiones que ellos tomaron tuvieron consecuencias. Cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel, retiró de él su diestra frente al enemigo, y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. Retiró. Dios había empleado su mano protectora para defender a su pueblo. Éxodo 6:6, Salmo 98, 1 al 3. Ahora se había quitado, se había alejado. No estaba allí más. ¿Por qué? ¿Porque Dios no quiso? ¿O porque ellos no lo quisieron en medio de ellos? Dentro de unos días vamos a leer y estudiar Ezequiel. Y allí vamos a ver cómo Dios fue retirándose gradualmente. La gloria de Dios, la protección de Dios se fue retirando. Lo mismo va a suceder con la tierra. Cuando la protección para todos aquellos que lo rechazan se haya retirado, ellos van a experimentar el dolor de las 7 plagas finales. Libre albedrío, recuerden, cada uno elige. Entesó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario y destruyó cuanto era hermoso. En la tienda de la hija de Sión derramó como fuego su enojo. Entesó, atacó, se enojó. Este es un lenguaje muy nuestro, es un lenguaje muy humano. Estaba Jeremías culpando a Dios por lo que había sucedido con Jerusalén. ¿Estaba Jeremías diciéndole, Señor, eres injusto? Claro que no. Claro que no. Pero también Jeremías estaba sufriendo, estaba llorando, y él veía cómo esta destrucción se había producido. La niña de los ojos de Dios ahora estaba completamente destruida. ¿Qué pasó? Y es como que si Dios se hubiera vuelto el enemigo de ellos. Pero Dios nunca ha sido enemigo de ellos. Con amor eterno te he amado. Esa es la mayor declaración. Y el mayor amor manifestado de Dios por la humanidad, por su pueblo, es que Él tomó nuestro lugar y murió en nuestro lugar. No perdamos de vista esto. El Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Como enemigo, el profeta no podía llegar al punto de decir que el Señor era el enemigo de Judá, porque en verdad no lo era. Pero recuerden, lo que Dios no impide que suceda, nosotros solemos decir que Dios es el que lo está haciendo. La mano protectora de Dios se retiró. Cuando leemos nosotros Apocalipsis 7 dice el mensaje, no hagan daño a la tierra, al mar y las fuentes de las aguas, hasta que hayamos sellado a los siervos de Dios. No hagan daño aún. Y cuando se termine ese sellamiento, vendrá el caos, la destrucción. Quitó su tienda como enramada de huerto, destruyó el lugar en donde se congregaban. Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sión, y en el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. Miren lo que dice aquí. Las fiestas solemnes, Él lo ha hecho olvidar. Esas fiestas solemnes hace mucho tiempo que perdieron su razón de ser, porque simplemente eran sacrificios vacíos, porque el adorador no se dio a sí mismo. A ellos les gustaban las formas, amaban su templo, pero no amaban al Dios que bendecía ese lugar. No amaban al Dios cuya gloria se manifestaba en ese lugar. Ellos rechazaron a Dios.
pero da la impresión como que Dios los desechó porque ya no los cuida, ya no los protege. Eso suele darse en nuestra vida diaria. Perdemos la protección y empezamos a cosechar las consecuencias. Desechó el Señor su altar, menospreció su santuario, ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios, hicieron resonar su voz como en la casa de Jehová, como en el día de la fiesta. Hubo algarabía de parte de los que destruían todo. Desechó Dios su altar, menospreció su santuario. No. El altar, su santuario, Dios asegura que sería restablecido cuando da su mensaje al profeta Ezequiel. No lo rechazó. Ellos fueron los que perdieron de vista el significado. ¿A quién simbolizaba ese cordero? ¿Qué es lo que simbolizaba el sacerdote? Pero se olvidaron. ¿Quiénes fueron los que mandaron a la muerte a Jesús? ¿Quiénes fueron los que mandaron el castigo a Jeremías? No fueron los sacerdotes. Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sión. Extendió el cordel, no retrajo su mano de la destrucción. Hizo pues que se lamentara el antemuro y el muro. Fueron desolados juntamente. El cordel. Debe entenderse que se habla de un cordel para medir. Y el cordel es simbolizado en el libro de Zacarías como juicio, como la medida de Dios para juzgar. No retrajo su mano de la destrucción. Insisto, este es un lenguaje humano. Esta es una forma de ver. Jeremías pudo haber expresado de una forma distinta su dolor. Pudo haberlo hecho. Pero este es el lenguaje que prima dentro de nosotros. Siempre vemos en las cosas que nos sucede como que Dios lo está haciendo, pero Dios no lo hace. Sus puertas fueron echadas por tierra, destruyó y quebrantó sus cerrojos. Sus reyes y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley. Sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. No hay ley. ¿A qué ley se refiere? A la ley del Señor. La ley de Dios no estaba allí, en Babilonia. Pero en medio de ese lugar, en medio de ese pueblo, allí en Babilonia, florecieron. ¿Quiénes? Daniel y sus amigos. Ellos florecieron. El mismo profeta Ezequiel profetizó allí en Babilonia. La destrucción, el caos, es consecuencia de retirar a Dios de en medio. Se sentaron en tierra, callaron los ancianos de la hija de Sión, echaron polvo sobre sus cabezas, se ciñeron de cilicio, las vírgenes de Jerusalén bajaron sus cabezas a tierra. Imagínese por un momento que usted vea cómo la tierra se va destruyendo. ¿Acaso no sabemos que eso va a suceder? Sabemos. ¿Por qué? Porque han desechado la presencia de Dios. No lo quieren en medio. Los sacerdotes, los líderes, una y otra vez fueron llamados. Y ahora vieron las consecuencias. Y cuando ven las consecuencias de sus actos, sienten como que Dios es quien los está castigando. Mis ojos desfallecieron de lágrimas, dice el profeta. Se conmovieron mis entrañas. Mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas y en la ciudad. Realmente fue terrible la escena. Jeremías sufrió. ¿Quién no sufre? Cuando vemos nosotros una persona que está en la calle ahí, abandonado, gente durmiendo ahí debajo de un puente o al costado de algún paradero, nos conmovemos. Y lo que vio Jeremías realmente fue fatal. Niños desfalleciendo, muriendo de hambre porque la madre no tenía nada para darles.
Y muchos dicen, bueno, si Dios existiera, no hubiese pasado eso. Si Dios existiera, no hubiera sucedido. Pero sabemos que todo eso fue anunciado por Dios. Fue anunciado. Decían a sus madres, ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. Morían ahí en el regazo de sus madres, porque son los niños los primeros que van padeciendo, que van sufriendo y que van pagando el precio. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué Dios no intervino? Hay muchos peros, porque es que no vamos a poder explicar, pero solo sí queda claro que las consecuencias del pecado, que las consecuencias de rechazar a Dios son muy duras. Realmente son muy duras. Los inocentes sufren también, suele suceder. El mismo Daniel fue llevado al cautiverio en la primera deportación y por lo que vemos en todo su historial, Daniel no tenía pecado. No se menciona. He tratado de ver, no se menciona. Vemos el pecado que se menciona de Moisés, de David, pero de Daniel no se menciona. Pero él está allá, en Babilonia. ¿Qué testigo te traeré o a quién te haré semejante, hija de Jerusalén? ¿A quién te compararé para consolarte, oh Virgen, hija de Sión? Porque grande como el mar es tu quebrantamiento. ¿Quién te sanará? ¿Quién? ¿A quién te haré semejante? La idea de este versículo es que nadie más ha sufrido tanto como Jerusalén, cuyo caso podría servirle de consuelo. Su castigo resultó tanto más duro, puesto que nunca antes ha sufrido alguien tanto como ella sufrió. Los sufrimientos que tenemos nosotros no se parecen a lo que ellos pasaron. Fue terrible. ¿Quién sanará? Esa es la pregunta. ¿Quién? Solo hay una respuesta. Dios. Vuélvete a tu Señor. Esos 70 años de cautiverio eran consecuencia del abandono a Dios. Las profecías fueron dadas, fueron anunciadas, y por eso es que necesitamos prestar atención a las profecías. Necesitamos estar al tanto de las profecías. Sobre todo necesitamos permitir que Dios more en nuestra vida. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura. Este es el drama del pueblo. Y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Como venimos diciendo, en la Biblia no encontramos la palabra falso profeta. Esos falsos profetas alentaron al pueblo a rechazar el mensaje que Dios había enviado por medio de Jeremías. Esos falsos profetas aseguraban victoria. Esos falsos profetas aseguraban que los cautivos volverían en poco tiempo. Y la gente les creyó. Y aquí una gran perla. Por ser engañados no nos libramos de las consecuencias. Por eso es que no podemos permitir ser engañados. La única manera de no ser engañados es recurriendo a su palabra, recurriendo al escrito está. Todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti, silbaron y movieron despectivamente sus cabezas sobre la hija de Jerusalén, diciendo: ¿es esta la ciudad que decían de perfecta hermosura, el gozo de toda la tierra? Burla, motivo de escarnio. Y en eso nos convertimos cuando caemos en desgracia producto de nuestros pecados. Esa es esa persona. No decía esto, lo otro. Y no solo la afrenta viene contra nosotros, sino contra Dios mismo.
Todos tus enemigos abrieron contra ti su boca, se burlaron y crujieron los dientes, dijeron, devorémosla. Ciertamente este es el día que esperábamos, lo hemos hallado, lo hemos visto. Todos los que odiaban a este pueblo. Recuerden que estamos en medio de un gran conflicto. Todos los instrumentos de Satanás se burlaban y decían, ahora es nuestro día. Y muchos hubieran querido apoderarse, por ejemplo, de esa tierra que Dios les había dado. Pero Dios se encargó de que tal cosa no sucediera. Pero eran odiados, ¿sí? ¿Por qué? Porque este pueblo era un pueblo especial. Si tan solo hubiera cumplido con su propósito. Jehová ha hecho lo que tenía determinado. Ha cumplido su palabra. Deuteronomio 28, 15 al 68 habla todo lo que Dios tenía determinado si el pueblo se alejaba, si el pueblo le daba las espaldas. Lea Deuteronomio 28, 15 al 68, Levítico 26, 14 al 39. Jehová ha hecho todo lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual había mandado desde tiempo antiguo, desde el tiempo de Moisés. A la gente se le dijo, no te alejes, así como a Adán y a Eva, no comas del fruto prohibido, si comes vas a morir. Lo mismo se nos dice a nosotros, si no tenemos el sello de Dios, si tenemos la marca de la bestia, sufriremos las 7 plagas finales. Seremos destruidos y al final seremos arrojados al lago de fuego, que es la muerte segunda. ¿Lo sabemos? Sí lo sabemos. Destruyó y no perdonó, y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti y enalteció el poder de sus adversarios. Destruyó y no perdonó, debemos entenderlo como no evitó las consecuencias, no evitó el cumplimiento de la profecía. Cuando el rey Josías entendió el mensaje sobre estas bendiciones y maldiciones, convocó un gran reavivamiento, pero el pueblo simplemente le siguió porque era el rey, pero en su corazón no hubo transformación. Y eso se muestra tras su muerte. El pueblo se volvió a los ídolos. El corazón de ellos clamaba al Señor. Oh hija de Sión, echa lágrimas cual arroyo día y noche. No descanses ni cesen las niñas de tus ojos. Suplica, clama, clama, arrepiéntete, busca a Dios. Levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entrañas de todas las calles. Clama, clama. Recuerda esto. Mientras tú vas imaginando todo este cuadro terrible, si Dios permitió que suceda eso con los niños, por alguna razón lo hizo. Solo Dios sabe. Un día lo entenderemos quizás, si a Él le place que lo sepamos. Pero si hay algo claro es el libre albedrío, según el uso que le des, tiene consecuencias terribles. Levántate, da voces en las noches. Mira, oh Jehová, y considera a quién has hecho, sí. ¿Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas, los pequeñitos a su tierno cuidado? ¿Han de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta? Jerusalén, no procure instruir a Dios en cuanto a lo que Él debería hacer, sino que con espíritu de verdadera oración y genuino arrepentimiento, solo ruega que Él le conceda su atención, reconociendo que el Padre sabe mejor que ella lo que más le conviene. Ha de pasar esto, sucederá esto. Niños y viejos yacían por tierra en las calles. Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada. Mataste en el día de tu furor, degollaste, no perdonaste.
todo lo que Dios no evita que suceda. La gente dice que Dios lo hizo, pero no es así. Has convocado de todas partes mis temores como en un día de solemnidad. Y en el día del furor de Jehová no hubo quien escapase ni quedase vivo. Los que crié y mantuve, mi enemigo los acabó. Sión está hablando como si fuera una persona. En el día de la solemnidad. ¿Qué es lo que nosotros aprendemos de este capítulo? Un proceso de duelo puede ser muy doloroso, pero si buscas ayuda, el dolor será menor. Pero si buscas culpables, el dolor será mayor. Jerusalén estaba destruida. Y la respuesta era buscar ayuda en el Señor o culpar al Señor. Si se culpa al Señor, entonces el dolor es más grande. Si se busca ayuda en el Señor, entonces el dolor empezará a mitigarse. Lo mismo sucede en toda experiencia de pérdida. Lo mismo sucede cuando nosotros perdemos un ser querido. Si aceptamos, el dolor empezará a diluirse, pero si no aceptamos esa pérdida, el dolor se prolongará en el tiempo. Recuerda, eres libre de decidir, pero recuerda que tus decisiones tienen consecuencias. Lo que sucedió en Jerusalén sucederá en la tierra. Cuando la mano protectora del Señor sea derramada, serán derramadas las 7 plagas finales. Y entonces, al final de la 7ª plaga, vendrá Cristo para llevar consigo a todos sus redimidos, a todos los que lo aceptaron como su Señor y Salvador. En Jerusalén también existieron los redimidos, los que fueron librados de esa amarga experiencia. Tú eliges. Que Dios te bendiga. Amén.